Por un momento, intenta visualizar esta increíble escena. Un universo televisivo donde David Hedison se enfrentaba a criaturas marinas de goma barata, donde Richard Basehart, con la solemnidad del almirante Nelson, al frente del Sea View, cargaba en privado el inmenso peso de una tragedia personal. Un mundo donde la utilería era reciclada con tal obsesión que los monstruos de una producción podían, casi clandestinamente, encontrar una nueva vida en franquicias de Hollywood completamente diferentes. Más allá de los ecos del sonar y el denso humo de las máquinas de niebla, la producción de Viaje al fondo del mar era una hazaña que desafiaba constantemente el colapso. Guiones concebidos febrilmente en apenas 48 horas, sets que se levantaban con piezas rescatadas de chatarrerías y torpedos, que no eran más que ingeniosas creaciones a partir de objetos domésticos comunes y corrientes. ¿Pensabas que lo sabías todo sobre esta icónica serie? Prepárate, porque vamos a desvelar los 25 secretos más insólitos que jamás te contaron. El episodio piloto que jugó con tu percepción. Aunque el capítulo inaugural fue filmado íntegramente a todo color, la audiencia lo vio en monocromo. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? La cadena ABC tenía serias dudas. Temían que la cantidad de hogares con televisores a color fuera demasiado baja. Además, consideraban que el elevado costo de la corrección de color en la fase de postproducción representaba un riesgo financiero que simplemente no estaban dispuestos a asumir. Lo curioso del asunto es que, paradójicamente, la serie adoptó el color en su totalidad a partir de la segunda temporada, coincidiendo precisamente con un giro en su trama hacia historias mucho más sombrías y serias. Una tragedia inesperada provocó un cambio drástico en el elenco. Henry Kulki, el actor que daba vida al entrañable suboficial Jeff Clay Jones durante la primera temporada, sufrió un infarto fulminante en el año 1965. Trágicamente, falleció de manera súbita mientras se encontraba revisando un guión. Este lamentable suceso forzó a los guionistas a reestructurar por completo la narrativa y a introducir modificaciones sustanciales en la conformación del elenco. Fue entonces cuando Terry Becker se incorporó para interpretar al jefe Francis Sharkey, pero la sombra del fallecimiento de Kulki y el impacto emocional de su pérdida perduraron durante mucho tiempo entre sus compañeros de reparto. La marioneta que atormentó a Richard Basehart. En el memorable episodio Muñecos Diabólicos, el actor no solo tuvo que enfrentarse a una réplica maligna de sí mismo en forma de títere, sino que también tuvo la inquietante tarea de prestarle su propia voz. Testimonios de personas del equipo de producción revelan que Basehart vivió aquella experiencia como algo profundamente perturbador y extraño, llegando al punto de solicitar explícitamente que mantuvieran a la marioneta fuera de su vista cuando las cámaras no estaban grabando. La procesión iba por dentro. La lucha silenciosa de Richard Basehart, mientras en pantalla proyectaba la imagen de un comandante del Sea View con una autoridad inquebrantable. En su vida privada, Richard Basehart libraba una dura batalla contra diversos problemas de salud y sobrellevaba el profundo dolor por el reciente fallecimiento de su esposa. Quienes trabajaron con él afirman que era un hombre sumamente reservado, que casi nunca compartía detalles de su vida personal. Sin embargo, ese torbellino interno de sufrimiento marcó de manera indeleble su interpretación y su comportamiento general durante las temporadas finales del programa. Irwin Allen, el maestro del presupuesto ajustado. La reputación de Allen le precedía. Era conocido en toda la industria por su increíble habilidad para hacer que cada dólar rindiera al máximo. Su método consistía en reciclarlo todo, desde accesorios y material de archivo hasta secuencias de acción completas. Para muestra, un botón. La misma y exacta explosión fue utilizada en más de 20 capítulos diferentes, esperando que la audiencia no se percatara. Un miembro del equipo de efectos especiales llegó a bromear diciendo: «En esta producción invertimos más en máquinas de humo que en tinta para los guiones». Por otro lado, un juguete aparentemente inofensivo se convirtió en la pesadilla de muchos niños, el Viewmaster traumatizante. El disco para el visor Viewmaster, titulado La criatura mortal de las profundidades, estaba directamente inspirado en un capítulo que presentaba a un aterrador monstruo marino cubierto de tentáculos. Pronto, las quejas de los padres no se hicieron esperar, reportando que sus hijos habían desarrollado un pánico atroz a la hora del baño. A pesar de la controversia, la compañía Mattel se mantuvo firme en su decisión de no retirar el producto de las tiendas.
El objeto de coleccionista más codiciado, una lonchera con tentáculos. Entre los artículos de memorabilia más preciados y buscados por los fanáticos, destaca una lonchera de metal del año 1965. Su diseño ilustra una épica batalla entre el almirante Nelson y el capitán Crane contra un pulpo gigante. Este codiciado objeto, si se encuentra en buen estado y se acompaña de su termo original a juego, puede alcanzar cifras asombrosas en portales de subastas en línea, llegando a venderse por hasta $800. Conflictos detrás de las cámaras. No todo era camaradería en el set. Las fricciones y tensiones a veces salían a la superficie. De acuerdo con una fuente interna, Richard Basehart y David Hedison tenían visiones creativas contrapuestas sobre el rumbo que debía tomar la serie. Basehart abogaba por un enfoque dramático y serio, mientras que Hedison se sentía completamente cómodo con la inclusión de los monstruos de la semana y el tono más ligero. A pesar de estas diferencias, ambos actores mantenían un profundo respeto profesional el uno por el otro, y sus desacuerdos rara vez afectaban el ambiente de trabajo. El misterio de las cintas perdidas, a color, un debate que perdura. Por mucho tiempo, una creencia se extendió entre los seguidores más acérrimos: la existencia de versiones a todo color de varios de los primeros episodios, que originalmente se transmitieron en blanco y negro. Estas especulaciones cobraron una fuerza inusitada cuando comenzaron a circular fotografías promocionales y metraje del rodaje que, para sorpresa de todos, estaban a color. No obstante, los archivistas de Fox desmintieron oficialmente estos rumores, confirmando que únicamente el episodio piloto fue grabado en color. La gran mayoría de los capítulos iniciales fueron concebidos y producidos exclusivamente en formato monocromático. A pesar de la aclaración oficial, la leyenda urbana se niega a morir y sigue viva en foros de Internet dedicados a la serie. El mito se avivó aún más a principios de la década de los 2000, cuando aparecieron brevemente en el mercado pirata unas ediciones en DVD que presentaban versiones coloreadas digitalmente. La gran ironía, la claustrofobia de David Hedison. Resulta paradójico que el actor encargado de interpretar al valiente capitán del Sea View sufriera en la vida real un pánico atroz a los lugares cerrados. El propio David Hedison confesó en diversas entrevistas que experimentaba ataques genuinos de claustrofobia mientras grababa escenas en los confinados y angostos decorados que simulaban el interior del submarino. Su fobia era tan intensa que, en más de una ocasión, llegó a solicitar a los guionistas que modificaran las escenas para no tener que arrastrarse por conductos de ventilación o meterse en los tubos lanzatorpedos. Sin embargo, hubo un episodio en particular cuyo guión exigía que su personaje quedara atrapado dentro de una esclusa de aire, una situación que no pudo evitar. Posteriormente, el actor describiría esa jornada de filmación como la experiencia que más ansiedad me ha generado en toda mi carrera profesional. Y hablando de desafíos, a veces los monstruos no eran quienes parecían. Debido a las severas restricciones de presupuesto, no siempre era posible contratar a actores especialistas o dobles para encarnar a las criaturas. La solución improvisada era que miembros del propio equipo técnico, asistentes de producción, encargados de utilería e incluso maquinistas se enfundaran en los pesados y calurosos trajes de látex para dar vida a los monstruos. Hay una anécdota famosa de un asistente que, mientras interpretaba a una criatura hecha de algas, confesó haberse desmayado en pleno rodaje a causa del calor insoportable que se acumulaba dentro del disfraz. Siguiendo la filosofía de Irwin Allen de no desperdiciar nada, en múltiples episodios se reciclaba el mismo disfraz de monstruo, aplicándole apenas unas ligeras modificaciones en la pintura para que pareciera diferente. Los espectadores más observadores y los fanáticos de Hueso Colorado aún hoy pueden identificar colmillos, aletas y ojos luminosos que se repiten en criaturas supuestamente distintas a lo largo de la serie. Un dato curioso es que este éxito televisivo fue inicialmente rechazado. Efectivamente, antes de encontrar su hogar en ABC, el proyecto de viaje al fondo del mar fue presentado a la cadena rival, NBC. Se dice que los ejecutivos de NBC decidieron no seguir adelante, asustados por los altos costos de producción y por considerar que las tramas, fuertemente inspiradas en las tensiones de la Guerra Fría, eran demasiado serias para su audiencia. Model. La cadena televisiva supo identificar el enorme potencial del proyecto, sobre todo una vez que Allen dio su brazo a torcer
y aceptó reutilizar metraje existente para poder disminuir drásticamente los costos de producción. Lo que representó una oportunidad perdida para la NBC, se transformó en el mayor acierto para su competencia directa, un movimiento estratégico que sirvió para lanzar de manera definitiva el colosal imperio televisivo de Irwin Allen. El legendario plató que simulaba el interior del Seaview enfrentó la destrucción en dos ocasiones distintas. Este icónico escenario sufrió daños considerables en un par de incidentes totalmente desvinculados entre sí. El primer desastre ocurrió a consecuencia de una aparatosa inundación en el tanque de agua, desencadenada por un fallo catastrófico en los sistemas hidráulicos, que terminó provocando un derrumbe parcial de la estructura. El segundo percance fue un incendio que se desató en la parrilla de iluminación del estudio durante la filmación de la cuarta temporada, lo que obligó a detener la producción de forma abrupta por un tiempo. Se dice que Allen montó en cólera, pero fiel a su estilo pragmático, el set fue simplemente reparado con lo que tenían a mano, se le dio una capa de pintura y se volvió a utilizar como si nada hubiera pasado. Fiel a su conocida mentalidad de aprovechar hasta el último recurso, no consideró necesario reconstruirlo desde cero. Mientras tanto, el elenco y el equipo técnico se enfrentaban a jornadas de trabajo que eran verdaderamente maratónicas y agotadoras. Formar parte del rodaje de Viaje al fondo del mar era una experiencia conocida en toda la industria por ser increíblemente demandante y extenuante. Los capítulos se filmaban a un ritmo vertiginoso, completándose en menos de una semana, lo que forzaba a varios de los actores a trabajar jornadas de hasta 14 horas diarias en unos sets de filmación agobiantemente claustrofóbicos. La creación de los efectos subacuáticos que maravillaban a la audiencia requería una coordinación milimétrica y exhaustiva entre el complejo sistema de luces y las potentes máquinas de humo. Llegabas a tu casa impregnado de un olor a caucho y sudor, comentó en una ocasión Terry Becker, en tono de broma. De hecho, una gran cantidad de episodios se grababan con una preparación mínima y casi sin ensayos previos. La producción entera dependía casi por completo de la extraordinaria química entre los protagonistas y de su incuestionable profesionalismo para poder sacar adelante el proyecto. Y hablando de detalles, el imponente Seaview carecía de baños en el set. A pesar de tratarse de un sofisticado submarino nuclear diseñado para salvar al planeta de cualquier amenaza, el Seaview presentaba una omisión de diseño de lo más llamativa. No se veía ni un solo cuarto de baño. En ningún momento a lo largo de los 110 episodios que duró la serie, se mostró una de estas instalaciones, y ni siquiera se hizo la más mínima alusión a su existencia. Este curioso detalle se transformó rápidamente en un chiste recurrente entre los miembros del equipo, y algunos seguidores todavía bromean, diciendo que el submarino volador era el que en realidad cumplía las funciones de sanitario. Veteranos auténticos de la Marina que eran seguidores de la serie solían señalar esta notable incongruencia en las cartas que enviaban a la cadena productora. Mientras tanto, Richard Basehart llegó a estar a un paso de renunciar durante la tercera temporada. La frustración de Basehart iba en aumento a medida que la serie abandonaba la ciencia ficción seria para adentrarse en tramas cada vez más centradas en monstruos y fantasía pura. Como actor de formación clásica, se sintió menospreciado y, según se cuenta, amenazó con abandonar el proyecto a mitad de la tercera temporada, argumentando que los guiones eran un completo disparate creativo y un insulto a la inteligencia del espectador. Fue el propio Irwin Allen quien tuvo que intervenir para convencerlo de que se quedara, haciéndole la firme promesa de que los futuros episodios se reenfocarían en su personaje, dándole mayor peso dramático. Aunque la popular fórmula del monstruo de la semana nunca desapareció del todo, es justo reconocer que algunos episodios posteriores sí le proporcionaron a Basehart un material más profundo, cerebral y desafiante como actor. Uno de los objetos más icónicos de la serie, el modelo original del Seaview, fue víctima de un robo. Una de las maquetas de gran escala que se utilizaron para las filmaciones del Seaview desapareció misteriosamente de los terrenos de los estudios Fox en algún momento de la década de 1970. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia de la televisión. Coleccionistas y cazadores de utilería han tejido durante décadas todo tipo de teorías, con rumores que la ubican en una colección privada o, tristemente, destruida para siempre. Con el paso de los años han aparecido algunas supuestas réplicas,
pero ninguna de ellas ha podido ser certificada de forma concluyente como el modelo original perdido. Todo este misterio no hace más que aumentar su estatus de leyenda, convirtiéndola en una de las piezas de memorabilia más deseadas y enigmáticas que existen. El elenco principal sufrió una considerable cantidad de lesiones durante la producción. Los espacios tan reducidos para trabajar y las ambiciosas escenas de acción eran un caldo de cultivo para frecuentes accidentes menores. David Hedison, por ejemplo, se fisuró una costilla durante la grabación de una escena de pelea, mientras que Del Monroe sufrió una conmoción cerebral leve después de una mala caída. El humo constante de las máquinas especializadas a menudo causaba una severa irritación en los ojos y la garganta de los actores, quienes debían soportarlo día tras día. Se llegó al extremo de que se produjo un pequeño incendio durante una escena submarina, justo cuando una de las luces del tanque de agua explotó inesperadamente. El lema extraoficial del equipo de producción pasó a ser: si no hay una explosión de por medio, no es una producción de Irwin Allen. Por otro lado, el actor Robert Dowd prácticamente se desvaneció de la escena de Hollywood. Tras el final de la serie, Robert Dowd comenzó a alejarse de manera paulatina del mundo de la actuación, evitando sistemáticamente las convenciones de fans y las entrevistas durante décadas, prefiriendo llevar una vida tranquila y anónima en el suroeste del país. Los seguidores pasaron años especulando sobre dónde podría estar, hasta que finalmente decidió reaparecer a principios de la década de los 2000 para asistir a unos pocos eventos de nostalgia. En una de las raras entrevistas que concedió, confesó que el ambiente de Hollywood siempre le había parecido agotador y completamente falso, y que por eso había elegido una vida de total privacidad y soledad. Para añadir un toque de verosimilitud a la serie, la producción contrató a un auténtico capitán de la Marina como asesor técnico principal. Esta persona fue el comandante Chester Chet Windsor, un submarinista retirado de la Marina de los Estados Unidos, quien colaboró como consultor experto durante los primeros episodios del programa. Su labor fue crucial, aportando notas detalladas sobre la terminología naval correcta, la estricta cadena de mando y los complejos procedimientos operativos dentro de un submarino. A pesar de que muchos episodios posteriores dejaron de lado el realismo en pos de la fantasía, la notable influencia de Windsor fue clave para dotar de una gran autenticidad a toda la primera temporada. Él mismo bromeó en una ocasión al respecto, declarando: «Siguieron mis consejos al pie de la letra, al menos hasta que empezaron a aparecer los monstruos marinos». Resulta increíble pensar que la serie, tal como la conocemos, estuvo muy cerca de transformarse en un proyecto de animación. En la década de los 70, el famoso estudio de animación Filmation presentó una propuesta para crear una versión en dibujos animados de Viaje al fondo del mar para la programación infantil de los sábados por la mañana. Esta nueva serie animada habría presentado a una tripulación mucho más joven, en una especie de reinicio a bordo de un Sea View de altísima tecnología, que se enfrentaría a alienígenas y a extrañas criaturas marinas. Se dice que incluso se llegaron a producir algunas animaciones de prueba para presentar el concepto, pero el proyecto fue finalmente cancelado para dar prioridad a la producción de Tarzán, Señor de la Selva. Sin embargo, no todo el trabajo se desperdició, ya que algunos de los diseños de monstruos marinos creados para la serie fueron posteriormente reciclados y utilizados en otras caricaturas del estudio. Un fanático acérrimo de California llevó su pasión al siguiente nivel, invirtiendo 5 años completos de su vida en la construcción de una réplica a tamaño real del famoso submarino volador, todo dentro de su propio garaje. Esta asombrosa maqueta, recreada con un nivel de detalle impresionante y a escala 1:1, estaba además equipada con un sistema de iluminación completamente funcional. Esta maqueta era tan detallada que contaba con puertas completamente operativas y hasta sus propios efectos de sonido integrados. A pesar de que, lógicamente, no podía volar ni sumergirse, su realismo la convirtió en un verdadero imán para las miradas locales, llegando a ser una pieza cotizada para ser exhibida en convenciones de ciencia ficción. La fidelidad de la réplica era de un calibre tan extraordinario que, en numerosas ocasiones, las fotografías que circulaban por Internet la hacían pasar por uno de los modelos originales utilizados en el estudio de grabación, lo cual generó no poca confusión. Sin embargo, la serie también fue objeto de duras críticas por parte de la Marina,
Pese a que la fascinación del público por el mundo submarino estaba en pleno auge, la serie enfrentó el escepticismo de auténticos oficiales de la Marina, quienes criticaron duramente la ficción, argumentando que tanto las decisiones de los altos mandos como los protocolos exhibidos en pantalla carecían de todo realismo. La controversia escaló a tal punto que un almirante retirado del servicio activo decidió publicar un contundente artículo de opinión. En su escrito, arremetía directamente contra el personaje del almirante Nelson, calificando su proceder de una independencia tan temeraria que resultaba inverosímil para un militar de su rango. La respuesta de Irwin Allen no se hizo esperar y fue mordaz. Públicamente declaró: "El día que la Armada presente un submarino con capacidad para volar, les aseguro que mi guión se basará en su documentación. Hasta que ese momento llegue, mi lealtad está con el espectáculo y el drama". De hecho, la búsqueda del tono adecuado era tan estricta que un guionista fue apartado del proyecto simplemente porque su enfoque fue considerado excesivamente terrorífico. Durante la segunda temporada, un prometedor escritor joven propuso una trama en la que un ser extraterrestre, capaz de cambiar de forma, iba cazando y eliminando a los miembros de la tripulación de manera sistemática, uno por uno. Allen rechazó de plano la propuesta, sentenciando que la historia era demasiado sombría y se adentraba en un terreno de terror psicológico que no encajaba en absoluto con el espíritu aventurero de la serie. Aquel mismo guionista, quien años más tarde alcanzaría la fama con otra célebre serie de misterio, recordó que la directriz que le dieron fue muy clara. El programa necesitaba acción trepidante, no historias que provocaran pesadillas en la audiencia. Curiosamente, esa historia rechazada no cayó en el olvido, sino que encontró una nueva vida al ser brillantemente adaptada al formato de historieta de terror, aunque bajo un título completamente diferente. La icónica apariencia del submarino volador fue una decisión personalísima de Irwin Allen, quien supervisó su diseño cromático, a pesar de que su equipo de diseñadores le presentó múltiples y variadas propuestas de paletas de colores, que incluían tonos sobrios como el gris, el negro e incluso un llamativo rojo. Allen se mantuvo inflexible en su elección final. La nave debía ser de un amarillo intenso y resplandeciente. Su razonamiento era puramente visual y de marketing. Sostenía que esa tonalidad tan vibrante haría que la nave resaltara de forma espectacular en la pantalla, sobre todo durante las complejas secuencias filmadas bajo el agua. La visión de Allen era que cualquier niño, incluso desde el otro extremo de la sala, pudiera identificarlo al instante y supiera sin dudar que estaba viendo su serie. Gracias a esa audaz elección cromática, el submarino volador se consolidó como uno de los vehículos más emblemáticos y fáciles de reconocer de toda la ciencia ficción televisiva de la década de 1960. Por otro lado, la producción tenía otros desafíos, como la velocidad a la que se escribían varios episodios, algunos en menos de 48 horas. La implacable presión de los plazos de entrega obligaba a que ciertas historias se desarrollaran a una velocidad absolutamente vertiginosa. Según las memorias de un antiguo asistente de producción, hubo un caso extremo en el que el guión completo de un episodio, titulado Anfibios Mortales, fue concebido, revisado y recibió la luz verde final, en un lapso inferior a 2 días. Para sacar adelante estos libretos escritos a contrarreloj, el equipo de producción a menudo recurría a soluciones ingeniosas, como la reutilización de escenarios ya construidos, la inserción de material de archivo de tomas submarinas y el empleo de una considerable cantidad de narración en off para alcanzar la duración requerida. El ritmo era tan frenético que en más de una ocasión, los diálogos de una escena se estaban terminando de escribir en el mismo instante en que las cámaras ya estaban grabando. Este ritmo agotador tenía consecuencias directas en el reparto, hasta el punto de que no era extraño que los actores terminaran durmiendo en el propio plató. Las maratónicas jornadas de filmación, sumadas a los llamados a horas intempestivas de la madrugada, provocaban que muchos en el elenco optaran por pernoctar directamente en las instalaciones del estudio para poder descansar algo. Del Monroe recordaba cómo aprovechaban cualquier pausa entre tomas para echar una cabezada en las literas del decorado del submarino, a menudo con los grotescos disfraces de los monstruos de la serie colgados a pocos metros de ellos, las omnipresentes máquinas de humo, los pasillos angostos y esa iluminación tan particular y tétrica creaban un ambiente casi de ensueño, totalmente surrealista. Realmente sentías que estabas viviendo dentro del universo de la serie, relató Monroe.
En el set existía una anécdota interna conocida entre el equipo como la broma del ascensor hidráulico. Resulta que el decorado que simulaba la sala de control fue construido deliberadamente con una leve pero perceptible inclinación en el suelo. Si bien este inteligente truco de diseño conseguía aportar una mayor sensación de profundidad a la cámara, también generaba un curioso efecto secundario, provocaba que tanto los objetos de utilería como en ocasiones, los propios actores, se deslizaran de forma casi imperceptible mientras se estaba rodando una escena. El momento más célebre de este fenómeno ocurrió cuando, en mitad de una toma, una taza de café comenzó a rodar por sí sola sobre un panel de control hasta caerse estrepitosamente. A raíz de este y otros incidentes similares, el equipo bautizó el problema como la broma del ascensor hidráulico y adoptaron la costumbre de asegurar con cuñas toda la utilería antes de gritar acción, previniendo así más momentos de comedia involuntaria. Pero no todos los imprevistos eran cómicos. Uno de los actores invitados vivió un susto de muerte al estar a punto de ahogarse en pleno rodaje dentro del tanque de agua. El terrorífico suceso ocurrió durante la filmación de una secuencia subacuática especialmente ambiciosa para la tercera temporada, cuando un fallo mecánico en el regulador de oxígeno provocó que el actor inhalara una peligrosa cantidad de agua. La reacción fue inmediata. Varios miembros del equipo técnico se lanzaron sin dudarlo al tanque para rescatarlo. La producción se paralizó por un día completo para asegurar el bienestar del actor, y la escena se reescribió por completo para filmarla, utilizando una técnica que simula el efecto acuático sin sumergirse. Este grave incidente sirvió como una dura lección, y a partir de ese momento, se implementaron protocolos de seguridad muchísimo más rigurosos para todas las futuras grabaciones que involucraran escenas bajo el agua. Por increíble que parezca, una parte considerable de la audiencia estaba convencida de que los eventos de la serie estaban basados en hechos reales. Durante la emisión de la primera temporada, la cadena de televisión recibió un verdadero alud de cartas de espectadores que preguntaban con total seriedad si el submarino protagonista era, en realidad, una nave militar secreta del gobierno. La peculiar combinación de un tono que a veces rozaba lo documental junto con el uso de terminología científica auténtica fue suficiente para que muchos televidentes creyeran que la trama se inspiraba directamente en operaciones encubiertas. La confusión alcanzó niveles asombrosos, como el caso de un fan que escribió a la producción asegurando haber sido miembro de la tripulación del navío ficticio e incluso solicitaba entradas para presenciar su próximo lanzamiento. La decisión de que la temporada final fuera más breve de lo habitual se debió a una astuta estrategia para evitar una colisión directa con un nuevo gigante de la ciencia ficción. Hacia principios de 1968, los ejecutivos de la cadena comenzaron a sentir una creciente inquietud ante el arrollador fenómeno en que se estaba convirtiendo otra serie de la competencia, la cual amenazaba con acaparar toda la atención del público aficionado al género. Por tanto, en lugar de enfrascarse en una batalla por la audiencia durante la crucial temporada de otoño, se optó por dar un cierre a la serie tras su cuarto año, a pesar de que ya existían argumentos preliminares desarrollados para una hipotética quinta temporada. De acuerdo con declaraciones posteriores ofrecidas por miembros del equipo de producción, ya había sobre la mesa al menos 6 guiones en una fase avanzada de desarrollo para esa temporada que nunca vio la luz. Estas nuevas y audaces aventuras habrían llevado a la tripulación a explorar el espacio exterior, viajar a dimensiones paralelas e incluso enfrentarse a un secuestro orquestado por seres humanos evolucionados provenientes del futuro. Y así concluimos este repaso. Un viaje que nos ha llevado desde tentáculos de calamar, que estallaban hasta submarinos de colores llamativos y bandas sonoras que se desvanecieron en el tiempo. Es evidente que Viaje al fondo del mar fue una producción que trascendió con creces la etiqueta de ser simplemente otra serie de ciencia ficción de la década de los 60, dejando una huella imborrable. Fue, sin lugar a dudas, una producción salvaje en su ejecución, desbordante de imaginación, en ocasiones caótica hasta el extremo, pero que dejó una huella absolutamente imborrable en la memoria de toda una generación. ¿Y a ti, cuál de todas estas anécdotas te ha dejado más asombrado? ¿Perteneces al grupo que creció pegado a la pantalla viendo a esta nave sumergirse en el peligro semana tras semana, o acabas de descubrir este tesoro clásico de la televisión? Queremos saber tus opiniones, así que déjalas en la sección de comentarios.
Y si has disfrutado de esta profunda inmersión en los secretos de la serie, no te olvides de regalarnos un me gusta y compartir este viaje nostálgico con otros apasionados de la televisión de antaño. M. Tan solo una inicial, pero es el punto de partida del escándalo que ha puesto de cabeza al mundo del espectáculo. Una letra que esconde secretos, traiciones y una historia mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado.